365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...25 de febrero, promesa 56... el Dios que nos rescata cuando estamos en apuros. El Salmo 41 es un salmo hermoso. En los versos del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros leemos, dice: «Oh, qué alegría para los que son bondadosos con los pobres. El Señor los rescatará cuando estén en apuros. El Señor los protegerá y los mantendrá con vida. Los prosperará en la tierra y los rescatará de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud». Y estos mismos versos en la Biblia, el mensaje dice: «Benditos son los que se preocupan por los débiles». Cuando las cosas se ponen feas, Dios está ahí para ayudar. Dios cuida de todos nosotros, dándonos fuerza y vida. Dichosos de estar en la tierra, no tenemos que preocuparnos por los enemigos. Cuando estamos enfermos y en cama, Dios nos cuida y nos devuelve la salud. El rey David escribe este salmo desde su vulnerabilidad, no desde el palacio, no desde la victoria. Probablemente él estaba enfrentando enfermedad, traición, y aún así él declara 3 cosas que me llaman mucho la atención de estos primeros 3 versos. 2 veces él dice: Dios rescata. Una vez dice: Dios protege. Y lo último es: Dios se inclina sobre el enfermo. Aquí no nos está hablando de una religión, nos está hablando de un Dios cercano, de un Dios que quiere relacionarse con nosotros, de un Dios que nos protege cuando estamos en apuros, de un Dios que nos cuida cuando estamos en enfermedad. Él es el Dios que nos rescata. La palabra hebrea para rescatar implica arrancar de una situación cerrada, sacar de un lugar donde ya no ve salida. Ojo que no dice evita los problemas. Dice, cuando estás en apuros, tú puedes pedirle a Dios, orar a Él, arrodillarte, clamar y decirle: Señor, rescátame de esto, sácame de este lugar, sé tú peleando por mí. No es que Dios va a evitar los problemas en tu vida, es que Dios va a rescatarte cuando Él sienta que tú estás en apuros. Y todos sabemos lo que es estar en apuros. Cuando lugar al que veas, sabes que no hay salida. No tienes a quién recurrir, no tienes quien te defienda, eres tú solo. Y dices: Señor, ¿qué hago ahora? Es un momento en el que estás en apuros. Ese momento es el mejor para acercarte a Dios y pedirle: Señor, rescátame. La próxima vez que estés en apuros, haz esta oración y dile: Señor, rescátame, ayúdame, no tengo a quién recurrir, eres tú el único. Y espero que te acuerdes de mis palabras, sea donde sea que tú estés, pasando por ese momento difícil, en la sala de un hospital, o de repente a punto de ser operado. Dile: Señor, rescátame. Sé tú obrando, sé tú operando un milagro. O de repente es un accidente y ves pasar toda tu vida en segundos. Dile: Señor, rescátame, ayúdame. Quizá has sido injustamente incriminado en asuntos que tú no tuviste nada que ver. Pídele al Señor: rescátame ahora que estoy en apuros. Mira, yo no sé el apuro por el que tú estés pasando, pero Dios sí lo conoce. Y Él viene a tu rescate no 1, ni 2, ni 3 veces, todas las veces que sean necesarias para ponerte a salvo. Recuerdo hace mucho tiempo, había terminado una reunión en casa de oración y decido acompañar a una de mis discípulas a que tome su bus a la esquina de mi casa. En ese instante se acercó un ladrón y trató de jalarme el reloj. Esta discípula mía comenzó a forcejear con el ladrón porque ella decía: no le pueden robar,
Yo estaba resignada, ya había entregado mi mano, me entregaba el reloj, no quería que siguieran forcejeando ahí con el dolor de muñeca que tenía, y la luz cambió de pronto. Comenzaron a sonar sirenas como si vinieran policías, pero no venía nadie. El ladrón salió corriendo, despavorido. Nosotras dijimos, ¡ah! El Señor nos rescató, no me robaron nada. Y yo creo que el que hizo cambiar la luz, definitivamente para mí, fue Dios. Fue su misericordia. Él intervino en ese momento. Lo siguiente que quiero enseñarte es que Él es el Dios que protege. La Biblia dice, el Señor los protegerá y los mantendrá con vida. La palabra proteger significa vigilar como un guardia nocturno. Y yo creo que esa es la imagen de alguien que se queda despierto cuando tú no puedes. Y recuerdo también ese viaje que les conté en la selva del Perú, cuando fuimos atracadas en pleno viaje, y hay momentos, segundos, donde el miedo lo paraliza, ¿no? Estás en apuros y la mente corre más rápido que el cuerpo. Piensas en todo, en tu familia, en todo lo que puede pasar, en lo que podría perderse, y sin embargo, sigues aquí. Esto nos enseña que muchas veces nosotros sobrevivimos a cosas que nunca debimos haber superado, y eso tiene un nombre: la gracia y el favor de Dios. Dios estuvo con nosotros y Él nos rescató cuando estábamos en apuros. Y estos versos también dicen, el Dios que se inclina. El Señor atiende cuando están enfermos. Y aquí la imagen es profundamente íntima. ¿Tú te has puesto a pensar que cuando tú estás enfermo, Él es el Señor que te atiende? En hebreo, atiende significa inclinarse sobre la cama del enfermo, es decir, Él está allí, al costado de tu cama. Dios no es un Dios distante, Él es un Dios que se acerca, un Dios que se inclina sobre la cama del enfermo. Es como una madre que acomoda la almohada del hijo cuando se enferma. Es como alguien que se sienta al borde de la cama y te dice, tranquilo, puedes dormir tranquila, yo estoy aquí. Con eso Dios nos muestra que Él no solo observa nuestro dolor, Él se involucra en él. A veces nosotros pensamos, estoy yendo sola a esta cita. Estoy yendo solo a esta cita. Nadie me está acompañando, nadie va a estar conmigo en este proceso, nadie va a estar conmigo en esta prueba. Pero te equivocas. Dios es el Dios que te atiende, es el Dios que se acerca, que se inclina sobre la cama, ahí, a ti que estás enfermo. Cuando estamos en apuros, no estamos abandonados. Él es el Dios que te llama a cuidar de los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que no pueden devolverte el favor. Aquellos que ninguna otra persona cuidaría como tú estás cuidando. ¿Y sabes qué pasa cuando tú cuidas de los débiles, de los vulnerables? Dios se convierte en tu rescatador. La misericordia que tú siembras se convierte en protección cuando tú la necesitas. Imagínate que estás en medio de un río con una corriente muy fuerte. Tú intentas mantenerte de pie, pero el agua te empuja. Eso es estar en apuros, ¿verdad? Ahora, rescate no significa que el río desaparece. Significa que una mano más fuerte que la corriente te toma del brazo. Dios no siempre va a quitar el río, pero siempre es más fuerte que la corriente. Y te animo a escribir hoy día. ¿Hay algún área en la que estés sintiéndote en apuros? ¿Estás orando o estás intentando resolverlo en tus fuerzas? Quiero que recuerdes todas las veces que Dios ya te rescató. Así que haz memoria, porque la memoria fortalece la fe. Ora conmigo y dile, Señor, hoy recuerdo que tú eres el Dios que me rescata. Tú eres el Dios que me protege. Eres el Dios que se inclina cuando estoy débil. Eres el Dios que me atiende cuando estoy enferma. Eres el Dios que cuando el miedo me rodea, tú eres mi guardián. Que cuando la presión me ahoga, tú eres mi fuerza. Que cuando mi cuerpo, mi corazón, de una o de otra manera se sienten enfermos, tú siempre te inclinas hacia mí y me haces saber que tu presencia está conmigo y que tu amor nunca deja de ser. Gracias por cada vez que me sacaste de situaciones donde yo no veía salida. Hoy confío en que tú volverás a hacerlo de nuevo. Yo confío en tu poder, confío en tu plan y sé, Señor, que en ti tengo a mi mejor rescatista.
Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy llegamos al día 56 de nuestra lectura y nos encontramos con un tema desafiante pero fundamental: la santidad. Dios nos llama a vivir de una manera diferente, apartados para Él, santos para el Señor, pero sabemos que este camino no siempre es fácil. Sin embargo, con su gracia es posible. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Levítico capítulo 16, verso 29, hasta el capítulo 18, verso 30. Marcos capítulo 7, verso 24, hasta el capítulo 8, verso 10. Salmos 41, versos del 1 al 13. Y Proverbios capítulo 10, versos del 15 al 16. Comenzamos. Levítico capítulo 16, verso 29. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Marca esa parte. Y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en el lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas las instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Levítico capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como ofrenda al Señor, esa persona será culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar a los animales al Señor como ofrendas de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no deberá serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo y tendrá que obedecerla de generación en generación. Dales también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes ofrece una ofrenda quemada a un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Y si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes que come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y le excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Marca ese verso 11 de Levítico capítulo 17. Por esta razón, les he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que viven entre ustedes. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes va de caza y mata un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad.
Y si algún israelita de nacimiento o extranjero come la carne de un animal que murió de forma natural o fue despedazado por animales salvajes, deberá lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro, pero si no lava su ropa y no se baña, será castigado por su pecado. Desde Levítico 17 en adelante, vamos a ver que cada uno de estos capítulos es un código de santidad. Todo lo que leemos de Dios nos enseña entonces a vivir una vida de santidad, porque sabemos que Dios es santo. Vemos en los versos del 3 al 9 por qué se les prohibía a los israelitas sacrificar fuera del área del tabernáculo. Y es que Dios ya había establecido horas y lugares específicos para el sacrificio, y cada cosa tenía una razón de ser. Si al pueblo se le hubiera permitido hacer los sacrificios donde y cuando quiera, entonces los mandamientos de Dios no tendrían ningún valor. La gente podría fácilmente añadir o quitar a la ley de Dios y acomodarla según su estilo de vida. Entonces, habían ciertas religiones paganas en ese tiempo que permitían que los sacerdotes establecieran sus propias reglas en cuanto a un culto religioso. Pero los mandamientos de Dios servían para que los israelitas no siguieran el ejemplo de sus vecinos paganos, sino para que siguieran las instrucciones que Dios les daba. Entonces, cuando nosotros vemos a israelitas cometiendo idolatría, nos damos cuenta de que sucedió en ellos lo de Jueces capítulo 17, verso 6, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero eso no es lo que Dios quería que nosotros hagamos. Dios quería que nosotros siguiéramos sus instrucciones, obedeciéramos todo lo que Él nos dijera. El verso que te hice resaltar, el verso 11, dice: la vida del cuerpo está en la sangre. Deja claro que la sangre representa la vida. En los tiempos antiguos, muchas culturas paganas ofrecían sacrificios de sangre a ídolos, pero Dios instruyó a su pueblo a usarla para la expiación del pecado. En Jesús nosotros tenemos el sacrificio perfecto. Él derramó su sangre por nosotros. Y la sangre de Jesús nos limpia. La sangre de Jesús nos da vida eterna. Y es lo que dice la Biblia en Hebreos 9:14. No podemos ni debemos vivir sin la sangre de Cristo en nuestras vidas. No son nuestras buenas obras las que nos salvan. Es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, la sangre de Jesús no solo te limpia del pasado, sino que te equipa para el futuro. Dios ya pagó un alto precio por nosotros. Así que no debemos permitir que ninguna cultura nos esclavice. Y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7:23. En Cristo nosotros encontramos perdón, encontramos redención, encontramos restauración, y su sangre nos libera de toda esclavitud del pecado. Leamos ahora Levítico capítulo 18. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Marca esa parte. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Nunca deberán tener relaciones con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre y no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, ya sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana.
No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, que es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque eso deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos, y esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales. ¿Se acuerdan que Herodes Antipas se casó con Herodías, la esposa de su hermano Herodes Filipo, mientras éste aún vivía? Entonces el matrimonio fue ilegal y moralmente incorrecto, según la ley de Moisés, porque no era solo la esposa de su hermano, sino que también Herodías era su sobrina, lo que lo hacía aún más cuestionable en la relación. Juan el Bautista denunció este pecado públicamente, lo que llevó a que Herodías lo odiara y finalmente conspirara para que lo ejecutara. Continuamos, verso 19. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de esas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ellas. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas y no deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones, no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de esas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. En Levítico 18 nosotros tenemos un llamado a la pureza. Y es que tenemos instrucciones claras. No se comporten como ellos. No deben imitar su estilo de vida. Y es que los israelitas salieron de una tierra llena de idolatría, como Egipto, rumbo hacia otro lugar lleno de idolatría, como Canaán. Y Dios quería formar en ellos una nueva cultura de santidad. Seguir la corriente es fácil, pero ser santo te costará la vida. La santidad no es fácil, pero es posible. Si Dios nos la pide, es posible. Israel debía apartarse de las prácticas inmorales de las naciones vecinas, muchas de las cuales normalizaban el adulterio, la homosexualidad, la prostitución, el incesto. Algo que nosotros debemos saber es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. No podemos usar nuestro cuerpo de cualquier manera. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo debe ser nuestro cuerpo? Santo. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que no debemos seguir la cultura que está reinando en este momento. Como todos lo hacen, nosotros también lo hacemos.
O tú sigues la cultura o tú sigues a Cristo. La moral del mundo cambia, pero la palabra de Dios es eterna. Dios nos llama a nosotros a vivir en pureza, pero no por restricción, no para limitarnos de algo, sino para protegernos. La pureza no es reprensión, es libertad para vivir según el diseño de Dios. Dios nos llama a vivir vidas santas, no vidas impuras. Y es lo que nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:7. El enemigo quiere que pensemos que las leyes de Dios son para limitarnos. No, tú estás leyendo la Biblia, eso te va a limitar. Pero la verdad es que la voluntad es el camino a la verdadera plenitud. No necesitas seguir la corriente del mundo cuando caminas con el que creó el universo. En los versos del 6 al 27, vemos que el casamiento entre parientes estaba prohibido por Dios por razones físicas, por razones sociales y por razones morales. Es hasta ahí que Dios comienza a instruir las leyes. Antes no. Nosotros hemos leído Génesis, hemos leído Éxodo y muchos se preguntaban, pero ¿cómo se reproducían en ese tiempo? Y es que hasta ahí habían otro tipo de leyes. Pero a partir de Levítico, Dios le dice a Moisés claramente cómo es que quiere que se den las cosas. Los niños, por ejemplo, que nacen de parientes cercanos, pueden experimentar serios problemas de salud. Sin estas leyes específicas de Dios, la promiscuidad sexual habría sido común, incluso dentro de las familias. Verso 22 de Levítico 18 dice: no tengas relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un acto detestable. Y muchos me preguntaban, ¿pero qué piensa Dios de los homosexuales? Dios los ama. Dios es amor. Cristo murió en la cruz por los homosexuales, al igual que murió por mí y por ti. Pero eso no significa que apruebe su conducta sexual. Amar a alguien no significa que estemos de acuerdo con lo que esa persona hace. Dios quiere lo mejor para la vida del ser humano y creó un plan para su sexualidad. La Biblia nos enseña que el sexo fue creado para disfrutar entre un hombre y una mujer, para poder procrear. Ahora, nosotros leemos el libro de Cantar de los Cantares y es clara la primera parte. Allí se nos habla de disfrutar la sexualidad. Leemos el libro de Génesis y vemos que ni bien comienza la historia, Dios indica a Adán y a Eva que deben multiplicarse. En el Nuevo Testamento agrega que las relaciones sexuales deben ser reservadas para el vínculo pleno del compromiso matrimonial. En un mundo que redefine la moralidad, es crucial regresar a la palabra de Dios y preguntarnos: ¿cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios en temas de identidad y de sexualidad? Lo primero que quiero recordarte es que la santidad es un llamado que todos tenemos, no es una opción. Dios nos llama a vivir en santidad, no como un peso, sino como un reflejo de su amor, un reflejo de su carácter. La sexualidad es un regalo de Dios diseñado para reflejar su propósito y su verdad. Y este llamado a la santidad no es solo para algunas áreas de nuestra vida, sino para todas las áreas. No podemos tomar las partes de la Biblia que nos gustan y descartar las que nos desafían en nuestra forma de pensar y de vivir. Nuestra identidad no está en nuestras emociones o deseos, sino está en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15 dice: así que vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Algo que también tenemos que saber es que la identidad en Cristo está por encima de nuestra identidad sexual. El mundo nos dice que nuestra identidad está en nuestra sexualidad, pero Dios nos dice que nuestra identidad está en Cristo. Si Dios nos creó, entonces Él sabe para qué fuimos creados. Nuestra verdadera identidad no está en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha declarado sobre nosotros. El enemigo quiere que definamos nuestra vida en base en nuestras tentaciones, pero la verdad es que todos luchamos con áreas de pecado. No es pecado ser tentado, el pecado es ceder y el pecado es vivir fuera del diseño de Dios.
Por eso es que Dios nos recuerda en Romanos 12:2, no se amolden al comportamiento y las costumbres de este mundo, sino dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Jesús nunca rechazó a nadie. Nosotros tampoco rechazamos a nadie, pero tampoco aprobó el pecado. Su gracia es mayor que cualquier lucha, pero su verdad nos cambia. Me encantó una frase que escuché alguna vez de Priscilla Shirer, la actriz del Cuarto de Oración. Ella decía que Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Y es que nosotros podemos experimentar una verdadera libertad al estar en obediencia a Dios. Muchos creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad es vivir en la voluntad de Dios. No podemos llamarnos seguidores de Cristo y vivir en desobediencia. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la presencia de la obediencia. Cuando nosotros seguimos nuestra propia verdad, terminamos esclavizados al pecado. Pero cuando seguimos la verdad de Dios, encontramos plenitud. El amor de Dios siempre tiene un propósito redentor. Si bien la Biblia deja claro que ciertas prácticas son pecado, también deja claro que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayas corrido, qué tan sucio te sientas, qué tan pecador te sientas, la gracia de Dios siempre puede alcanzarte, puede limpiarte, y aunque tus pecados fueran rojos como la grana, Él los puede volver como blanca lana. Jesús nunca rechazó a los pecadores, pero siempre los llamó al arrepentimiento. La gracia sin arrepentimiento no es gracia, es permisividad. Y la verdad sin gracia no es verdad, es juicio sin amor. No puedes vivir una vida diferente con la misma mentalidad de siempre. Cuando nosotros llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, en lugar de la influencia del mundo, empezamos a desear lo que Dios desea. Y yo sé, la santidad no es fácil, pero es posible. Muchos creen que vivir en santidad es imposible. En un mundo actual es difícil, ¿no? Lo que pasa es que tú no conoces mis tentaciones. Pero Dios no nos deja solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a ser obedientes. Nos ayuda a vivir en santidad. Nos da la fuerza para resistir la tentación. Dios nos llama a vivir en pureza, pero también nos da gracia cuando fallamos. No importa el pasado. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Algunos me preguntaban, pero ¿cómo puedo vivir en santidad hoy? Lo primero, rinde tu vida a Cristo. Cada día. No podemos vivir en santidad sin su gracia. Todos los días necesitas rendirte a Dios. Lo segundo, llena tu mente con la palabra de Dios, porque lo que consumes determina lo que deseas. Tercero, rodéate de personas que te acerquen a Dios. Tener una comunidad es clave. Tener amigos que te ayuden en los momentos difíciles es importantísimo. Cuarto, cree que la santidad es posible. Dios no te llamaría a algo sin darte las herramientas para lograrlo. Y quinto, cuando falles, corre a Dios. Pero nunca te alejes. Su gracia siempre está disponible. Dios siempre te acepta con los brazos abiertos. Si Dios es el centro de tu vida, todo lo demás irá encontrando su lugar. Leamos Marcos capítulo 7, verso 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba y no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que le expulsara el demonio a su hija. Como la mujer era gentil y nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Este pasaje me muestra la fe de una madre, que cuando una madre ora, Dios escucha.
¿Y qué hacía esta madre? Esta madre estaba intercediendo a Dios por su hijo. ¿Qué pedía? Que liberen a su hija de esos demonios que la estaban atando. Y hoy yo quiero unir mi fe a tantas mamás que piden por sus hijos, para que vuelvan a Jesús, para que sean libres de la cárcel, para que consigan trabajo, para que Dios los ayude a encontrar la persona que los va a acompañar por el resto de su vida. Madres que oran para que Dios proteja a sus hijos, para que Dios sane a sus hijos. Hay madres que oran y dicen, Dios, guarda a mis hijos. La fe perseverante siempre abre las puertas que parecen cerradas. Así que, mujer, no te canses de orar, aunque no te agradezcan, aunque ellos no sepan que tú oras por ellos. Tu fe encontrará una respuesta. Dios honrará tu fe. Así que tranquila, tú sigue orando, tú síguele pidiendo a tu Jesús por tus hijos y verás cómo Él responde. Verso 31. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea, a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo de un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Quiero que marques ese verso. Se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús les dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso, hasta oír a los sordos, y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Jesús sanó a este hombre sordo y mudo. Tuvo un encuentro personal con él, un toque personal de Jesús, transformó lo que parecía imposible en un testimonio que contar. Y es que Jesús siempre tiene formas creativas de sanar. Yo te pregunto hoy, ¿tú lo crees? Hoy Jesús puede hacer el milagro en la vida de tu hijo. Tienes que comenzar a orar para que Dios le dé la capacidad de hablar al que ahora no puede hacerlo. Y si hay alguien hoy que tiene un problema para oír y siente esa sordera, pídale a Dios, Señor, hazme oír. Quítame esto que me está impidiendo oír y hazme oír. Y si hay alguien que tiene un defecto al hablar, pídele a Dios, Señor, hoy desata mi lengua, destapa mis oídos, que hoy pueda escuchar tu palabra con mayor claridad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Lo creo. Amén. Y continuamos. Marcos 8. En esos días se reunió otra multitud. De nuevo la gente se quedó sin alimentos y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias por ellos. Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Qué tremendo, Marcos 8, versos del 1 al 10. Y quiero decirte algo, si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer hoy en tu vida.
Dios nunca se queda sin recursos para bendecirte. Lo poco que tú tienes en las manos de Jesús es más que suficiente. Yo veo el día de hoy a Dios proveyendo para tus necesidades diarias. Así que confía en que Él suplirá lo que tú necesites, lo que te haga falta. Cuando tú crees, cuando tú buscas, cuando tú confías en Dios, Dios siempre responde. Salmo 41, versos del 1 al 13. Esta es una oración. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescatará cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida y los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Quiero que marques ese verso. A ti que estás con ataques de ansiedad, quiero que marques ese verso y le digas a Dios, Señor, devuélveme la salud. El verso 3 dice que Dios es el que atiende cuando están enfermos. A veces nosotros cuando enfermamos decimos, no, pero nadie me atiende, nadie me visita, no hay nadie conmigo. Pero tú sabes que cuando tú estás enfermo, quien está ahí contigo en la cama, quien está ahí contigo pasando la enfermedad, es el Señor. Verso 4 dice, oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado, pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes. Y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi peor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí, devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Este Salmo 41 nos muestra que Dios es el refugio para quienes enfrentan enfermedad, traición y angustia. Los versos del 1 al 3 nos muestran cómo Dios bendice a los que cuidan de los débiles. ¿Y sabes qué? Dios siempre mira con agrado a los que tienen un corazón generoso. Cuidar a los débiles es reflejo del carácter de Dios. Y Él promete protección, Él promete provisión para aquellos que lo hacen. El propósito de la vida no es vivir para uno mismo, sino reflejar la gloria de Dios con cada acto de amor. Así que, si tú puedes ser un instrumento de bendición, hazlo. Ten un acto de bondad que abre más puertas que 1000 palabras. Versos del 4 al 9 nos muestran que Dios sostiene a los que confían en Él en la enfermedad y en el dolor. A David no solamente estaba enfermo, sino que lo habían traicionado sus amigos, pero él permanecía firme. El enemigo susurrará mentiras para que creas que Dios se olvidó de ti. Pero la verdad es que Dios siempre pelea por ti. La prueba no define tu destino. La fidelidad de Dios sí. Él no te ha olvidado. La gente te puede haber olvidado, pero Dios nunca te olvida. Dios está contigo en medio de esta enfermedad y te sacará sana. Te sacará sano de esta enfermedad. Cuando tú te aferres a la verdad de Dios en medio de la batalla, descubrirás que su gracia siempre será suficiente. Así que la alabanza en medio de tus problemas es el mayor acto de fe. No esperes a que todo esté bien para levantar tus manos y alabar a Dios. Dios ya está obrando allí en esa sala de hospital. Dios ya está obrando allí en tu habitación donde tú escuchas mis mensajes, pero estás postrado en cama. Estás recuperándote de tu operación. No estás sola. Dios está contigo. Dios pelea por ti. Dios te defiende. Dios es tu protector de todas las personas que pensaron mal acerca de ti. Dios está contigo. Leamos Proverbios capítulo 10, versos del 15 al 16. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado.
En estos versos, Salomón nos habla sobre la relación entre el dinero, la justicia y el destino de cada persona. Y nos recuerda nuestra verdadera seguridad, que no está en lo que nosotros tenemos, sino en quién somos delante de Dios. ¿Dónde está entonces nuestra verdadera fortaleza? El rico pensaba que su fortaleza estaba en el dinero. Para los ricos, su dinero era un muro protector, mientras que los pobres pueden sentirse sin esperanza. Lo cierto de todo es que la verdadera seguridad no proviene de las riquezas, sino de Dios. Cuando nosotros confiamos más en el dinero que en Dios, nos volvemos vulnerables. Pregúntate hoy, ¿estoy poniendo mi confianza en mis recursos o en la provisión de Dios? Y lo segundo que dice este verso, el verso 16, que las ganancias de los justos realzan sus vidas. Entonces, los justos usan sus recursos para honrar a Dios, para bendecir a otros, para crecer en sabiduría, mientras que los perversos usan su dinero con fines egoístas, lo que eventualmente los lleva a la destrucción. La generosidad no se trata de cuánto tienes en el bolsillo, sino de lo que tienes en tu corazón. Dios a nosotros nos da recursos no solo para nuestra comodidad, sino para que seamos de bendición para otros. Hoy decido ser de bendición para otros. ¿Qué vas a decidir tú? Y hoy quiero compartir contigo el testimonio de Irma Yaja. Querida Wendy y apreciada comunidad de íntimos, es un honor tomar valor para poder dirigirme y contarles mi testimonio. Hace mucho, el año pasado, yo comencé a escuchar los podcasts. Yo soy de Perú, Moyobamba, en la selva, y nos enviaste un saludo muy cariñoso por nuestro aniversario de bodas. Y te había comentado que estaba esperando un bebé que era la respuesta a muchas oraciones. Yo había estado orando. En realidad nosotros ya teníamos 3 hijos, pero yo anhelaba en mi corazón tener este bebé. Antes de él había tenido 2 pérdidas, 2 embarazos que no evolucionaron. El problema es que no era un deseo compartido, era un deseo solo mío, al parecer. Y lamentablemente pues mi esposo no lo tomó bien cuando el Señor respondió la oración, hasta que por fin escuchó en la primera ecografía los latidos del bebé, que él se emocionó, se enamoró también de su bebé. Y bueno, fue un embarazo muy difícil. Yo con 41 años, había muchas cosas en contra, pero bueno, logré tener al bebé. Fue un parto difícil también. El Señor obró también en el parto. Y todo ese proceso, Wendy, yo siempre le agradecí al Señor, y tú siempre estabas en todo el momento compartiendo la palabra. Tú la llenabas con tus mensajes, con tus palabras precisos, en el momento preciso. Recuerdo cuando estuve en el parto que el dolor era intenso porque me tuvieron que inducir. El bebé se pasó a la semana 41 y no daba luz. Y recuerdo el mensaje de ese día era, no moriré, sino que viviré. Y recordaba ese mensaje claramente cada vez que me venían las contracciones y sentía que ya no podía más. Repetía y repetía, no moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré, para contar las bendiciones del Señor. Y repetía eso y repetía esa palabra. Esas han sido una de las muchos momentos en los que tú has estado conmigo a través de tus reflexiones, de tu podcast. Wendy, yo quiero agradecerte muchísimo porque eres una persona que Dios está usando de manera inimaginable, de verdad. Gracias a Dios por tu vida. Yo estaba muy feliz por él. Mis hijos en casa estaban muy contentos. Pero el Señor tenía preparado una prueba enorme para nosotros, Wendy. Él nació el 19 de noviembre y el 11 de enero, antes de cumplir sus 2 meses, el bebé empezó con tos. Para esto, mi hijo mayor estaba con tos en casa. Y como la tos no se contagia, yo no sabía. Yo pensaba que era su asma. Yo no sabía que existía la tosferina, Wendy. Acá en Perú hay un rebrote de tosferina y yo no lo sabía. Y yo solo escuchaba a mi hijo toser y bueno, él se acercaba a ver a su hermanito. Y mi esposo también se contagió de la tosferina. Y ellos se acercaban al bebé y yo no sabía. Y luego el 11 de febrero mi hijo empieza con tos. El bebito empieza a toser y a hacerse rojo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué está pasando?
La hospitalizaron, Wendy, en salud, que es el sistema nacional, digamos, ¿no? De asegurados. Y le fue muy mal, Wendy, porque estando hospitalizado, mi hijito, solamente le dieron un tratamiento que no lo mejoraba. Yo veía que se iba mi hijo, Wendy. Y en esos días, cuando yo estaba ahí, yo pasé más de 10 días sin dormir, porque cada vez que le venía la tos y el ataque de tos, él se ponía morado, no podía estar echado tranquilo, porque en cualquier momento le venía el ataque. Y es un bebecito, verlo cómo lo pincharon, cómo le buscaban la vena para ponerle hidratación. Fue horrible, fueron días horribles, fueron días que yo nunca había pasado eso con mis otros hijos. En todo esto, yo quiero comentarte, Wendy, que ahí en el hospital, yo seguía escuchando tu podcast. Yo no he faltado ningún día, Wendy. Y el Señor es testigo que a veces me quedaba hasta dormida, de repente del cansancio, y yo lo volví a repetir, porque yo quería escuchar. Porque siempre la palabra que tú tenías era una palabra de bendición para mí. A que no me ahogo, sino que el Señor me rescata. Respiro, el Señor me rescata. Yo pedí oración a mi comunidad, a mi iglesia. Te pedí también oración, tú me respondiste. Siempre nos respondes. Y de verdad, yo no sé cómo lo haces, Wendy. Solo el Señor puede ser tu ayudador. Pero gracias de verdad por contestar nuestros mensajes. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por tu trabajo, por tu labor, el don que Dios te ha dado, porque es un trabajo especial para Él, para nosotros. Yo cada vez que le venían los ataques tenía que cargar al bebé y levantarle los bracitos, ayudarlo para que respirara. Verlo a mi hijo que se hacía negrito, cianótico, casi sin aire. Y en momentos me dolía mucho verlo, mucho verlo así. Yo me arrodillaba y yo le oraba al Señor. Señor, tú me has dado este bebé. Este bebé es tuyo. Y si es tu voluntad, tú le vas a devolver la salud. Y yo quería comentarte esto porque yo quería dar mi testimonio cuando él esté completamente sano, que más o menos es en abril, porque dicen que esta enfermedad dura como 100 días, se llama la enfermedad de los 100 días. Mi fe no está en la sanación, Wendy, mi fe no está en la recuperación plena de mi hijo o en la vida de mi hijo, por más que lo amo, sino mi fe está puesta y mis ojos están puestos en el Señor. Yo sé que Jesús mismo está conmigo en todo el proceso, Él ha estado conmigo ahí en ese hospital. Y tú lo decías, Wendy, cada vez que tú reflexionas, era como que el mensaje era para mí, porque tú decías, si hay una madre, un padre en un hospital que necesita esta palabra. Y yo estaba ahí, Wendy, sola en el hospital con mi hijo. Así que, Wendy, yo quiero darte las gracias y darle la gloria a Dios. Toda la gloria sea para Dios, Wendy, en la recuperación de mi hijo, si así Él lo permite. Así será. Irma, querida, gracias por abrirnos tu corazón, por compartir no solo un milagro, sino también una prueba. Escucharte me hizo imaginarte en ese hospital, sola con tu bebé, viendo cómo se ponía moradito, levantándole los bracitos para que respirara, y aún así adorando. Tú eres una mujer de fe. Aún así, confiando, diciendo, Señor, es tuyo. Este es tu bebé. Yo creo que eso es fe. No la fe que depende de un resultado, no una fe que exige, la fe de una madre que ora por su hijo en el hospital y que solamente le pide a Dios un milagro. Irma, tú dijiste algo que me marcó profundamente. Mi fe no está en la sanidad, en la sanación. Mi fe está puesta en el Señor. Y yo quiero decirte algo. El Señor ha estado contigo en cada ataque de tos, en cada noche sin dormir, en cada oración entre lágrimas. Tú no estás sola ni un segundo. El Salmo 34, verso 19 dice, las personas rectas enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Irma, querida, el Señor ha llegado a tu rescate. Yo sé que esos 100 días se van a cortar pronto. ¿Y sabes qué? Yo declaro contigo que abril traerá recuperación completa. Declaro que tu bebé será un testimonio vivo de que Dios sostiene una vida. Creo también que la angustia de hoy, mañana será una historia contada con gratitud. Gracias por permanecer
Gracias por escuchar aún cuando te vencía el cansancio. Gracias por no soltar la palabra de Dios, porque Él tampoco te ha soltado a ti. Te abrazo desde aquí. Sé que tu pequeño es un guerrero con propósito. Hay muchos pequeños que están luchando en terapias, en hospitales, por sus vidas, por mejorar cada día. Y mi corazón está con ustedes. Yo estoy orando por esos padres que se esfuerzan día a día en las terapias de sus hijos. Esta prueba, aunque está siendo larga, yo sé que tiene una fecha de término. No morirás en esta prueba, vivirás y contarás las bendiciones del Señor. Estoy totalmente segura de ello. Y hoy también voy a contarte el testimonio de Álvaro Vélez, un colombiano viviendo en Carolina del Norte, Estados Unidos. Álvaro me escribe con un corazón lleno de gratitud, de humildad, recordándonos que Dios nunca se olvida de quienes confían en Él, aún en los silencios. Desde antes de iniciar el reto de la Biblia en 365 días, Álvaro llegó a este podcast en un momento en el que necesitaba acercarse a Dios y aprender a aprovechar mejor sus tiempos a solas. Lo que encontró fue una guía, un regalo, una voz que lo acompañó mientras Dios hacía una obra profunda en su interior. Su historia no comenzó fácil. Desde muy joven, él enfrentó bullying, rechazo, limitaciones económicas. Sin embargo, aún en medio de esas heridas, él siempre percibió la misericordia y el amor de Dios sosteniéndolo. En el 2019 dejó Colombia para mudarse a Carolina del Norte a trabajar como docente. Al finalizar su programa de intercambio, llegaron los retrasos inesperados con sus documentos migratorios. Meses sin poder trabajar, meses de ansiedad, meses de incertidumbre, pero también meses donde Dios le enseñó a Álvaro a cuidarse, a esperar y a confiar sin ver. Y una vez más, Dios fue fiel. La directora del lugar donde él trabajaba decidió guardar su vacante. En diciembre del año 2024, Álvaro pudo regresar a su empleo, esta vez con mejores condiciones y prestaciones que antes no tenía. Y solo 4 meses después, recibió su residencia permanente. Lo que parecía una pausa injusta, Dios la está usando todo para una preparación. Hoy Álvaro vive una relación más unida con Dios, más constante, más profunda. Le agradece el despertar, el trabajar, el respirar. Su vida entera se ha convertido en un acto de gratitud. Y ese testimonio no es para exaltar sus logros, sino para reconocer la fidelidad de Dios que nunca lo soltó ni lo dejó solo. Querido Álvaro, gracias por tu paciencia, por esa fe sensible a la voz de Dios. Yo creo que tu historia nos recuerda a nosotros procesos, que los procesos no son castigo, son entrenamientos de Dios para nosotros. Dios guardó tu lugar, cuidó tu corazón y ¿sabes qué? Llegó justo a tiempo. Oro para que nunca olvides lo que Él hizo contigo en los días donde nadie veía, porque ahí fue donde más trabajó. Quiero regalarte Jeremías capítulo 29, verso 11. En la Biblia el mensaje que dice: sé lo que hago, lo tengo todo planeado. Tengo planes para cuidar de ustedes, para no abandonarlos, para darles el futuro que esperan. Y ahora también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a Marlene Alvisures, Dios te bendiga. Susana Ramírez, muchísimas gracias. Katiuska Aguilar, Dios te bendiga. Mariana Burguet. Y por último, bendiciones a mi querida hermana Ale Neciosup. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 1 Samuel capítulo 12, verso 16, que dice: ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. A veces nosotros pensamos: Dios, se ha cerrado esta puerta, se ha ido este cliente, ya no estoy recibiendo tanto como antes. Pero ustedes no saben lo que Dios hará en sus vidas. Ustedes no conocen aún todas sus maravillas, el plan grande que Él tiene para ustedes, porque cuando una puerta se cierra, Dios se encarga de abrir una más grande y una mejor. Así que quédense quietos, quédense tranquilos y vean, porque lo verán con sus ojos, las maravillas que Dios hará en ustedes. Y ustedes, queridos, estarán en mis oraciones.
Muchas gracias, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos reencontramos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido y lleno de éxito. Que el favor de Dios esté con ustedes siempre. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.